Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el dialecto o las lenguas en las reglas de Pablo Monte y en general de las religiones afrocubanas. A ver, en las redes sociales varias personas me han preguntado cómo hablar fluidamente el dialecto de las reglas de Pablo Monte, del Inquis Simalongo, de las diferentes ramas de esta religión. Que si hay un libro, que si existen clases para aprender a hablar fluidamente este lenguaje. La verdad es que no existe ningún libro ni ningún tutorial que diga ni te enseñe cómo hablar fluidamente el lenguaje, el dialecto de esta religión. Existen libros muy buenos, sí, libros muy buenos de investigadores que se han dedicado a estudiar la lengua ritual aquí en Cuba y son muy buenos para el estudio, para aprender palabras, frases, pero la verdad es que no existe, señores, no existe libro ni clases para usted aprender a hablar fluidamente este lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque nuestros ancestros transmitían el conocimiento de manera oral, sí, es oral, de tata a ahijado, y eran personas que no sabían de letras, eran personas analfabetas, no sabían escribir. Luego de muchos años fue que empezaron a alfabetizarse, aprendieron a escribir, pero aún así, cuando empezaron a hacer las primeras libretas de los famosos gitanos, las libretas que le deja su padrino a su ahijado para que anote y aprenda, eso vino después de que esos negros, esos descendientes de africanos, empezaron a alfabetizarse y empezaron a transmitir el conocimiento de esa manera, mediante las famosas libretas. Pero, aún así, caballero, imagínense los negros de aquella época, tiempos atrás, la caligrafía que tenían, pésima, la gramática que tenían, pésima. Muy difícil era transmitir ese conocimiento. Padrino se lo daba a ahijado, escribiendo con esa caligrafía, con esa gramática tan mala. Y ese ahijado luego le transmitía a sus ahijados esas libretas. Y le decía, préstame padrino, vamos a aprender el lenguaje. Empezaban a escribir esa gramática, esa ortografía. Por eso, de un linaje a otro, de una casa religiosa a otra, muchas veces nos topamos de que no nos entendemos. Yo en lo personal he intercambiado con otros tatas de otros municipios, y cuando hemos empezado a intercambiar, muchas cosas no son iguales. Cuando usted busca en un libro, en un diccionario, se va a topar que una sola palabra puede tener más de 5 significados. Y si buscas después en otro diccionario, te vas a topar con que se escribe diferente. Se escribe con una palabra, una letra diferente, y en el otro de una manera diferente. Y así nunca van a ser las cosas, no va a concordar de un diccionario a otro, ni de una casa religiosa a otra, porque son dialectos. También cabe señalar que también la manera de hablar de muchos de nuestros ancestros a veces era un poco complicada. Yo mismo, mi familia por parte de madre es de descendencia africana, personas de color, y muchos de mis tíos abuelos hablan español, y para entenderlo a muchos de ellos era muy difícil. Yo como niño, como muchacho, a veces tenía que preguntar a mi hermano qué estaban diciendo, porque hablaban muy enredado. Asimismo, ancestros de la religión tenían su forma de hablar y hablaban muy complicado, muy enredado, y se transmitía de generación en generación. Y muchas veces una palabra puede que se pronunciara de una manera, pero a la hora de un ahijado anotarla o aprenderla, la aprendía de una manera o se la transmitía a su ahijado como él la entendió. Por lo cual, se lo repito, es algo muy difícil aprender el dialecto de una manera que usted diga que lo está haciendo correctamente. Eso es muy difícil. Me he topado personas en las redes sociales que te critican, no, eso no se escribe así, estás equivocado, o no, eso no significa eso. Aquí nadie tiene la verdad. Nadie tiene toda la verdad, porque es un dialecto, un dialecto. ¿Qué es lo importante? Aprender. Aprender cuál es el nombre de cada animal, de cada parte del cuerpo, cómo hablar con el fundamento, cómo preguntar al fundamento algo, las cosas fundamentales para consultar, alguno que otro mambo, cosas básicas. Pero
hablar fluidamente y que usted se sienta así con esa vanidad de que usted es un experto y habla totalmente ese dialecto perfectamente como lo hablaban nuestros ancestros. Me disculpan, pero eso no hay manera actualmente de hacerlo así. No existe. Mucho de ese conocimiento se perdió. Se perdió a través de los años. También hay que señalar que en las reglas de Palomonte no se le rinde culto solamente a los ancestros que provienen de la línea directa de lo que es la religión. Puede que una persona esté iniciada en las reglas de Palomonte, pero puede tener un muerto africano que sea de otra tribu. Y ese muerto africano de esa otra tribu habla un dialecto que usted sabe de dónde está registrado esa lengua. En ningún lugar, porque es una lengua muerta que nadie conoce. Igual puede haber un angulero, un tata que tenga un muerto, que sea un aborigen, un indio, y usted sabe quién sabe hablar como habla ese indio, como habla ese aborigen. Nadie, porque es una lengua muerta que nadie conoce. En mi caso, tengo muertos que hablan lengua de esa extraña que no hay quien lo entienda. Y entonces usted dirá, ¿y cómo lo entiendo si no hay? ¿Cómo usted logra entender ese muerto? Con afinidad, sí, con afinidad. ¿Qué es afinidad? La conexión que usted logra con el tiempo tener con ese muerto. Afinidad, esa gran conexión. Si usted logra tener eso, aunque su muerto hable en el idioma, en el dialecto que sea, usted lo va a entender. Yo en mi caso, muy personal, en ocasiones ha llegado mi muerto a avisarme de algo, a decirme algo, y me ha hablado en ese lenguaje que yo no conozco ni una sola palabra. Pero, sin embargo, he sabido descifrar a qué vino y qué vino a decirme. Igual hay ahijados míos que han tenido el privilegio de que se les presente también ese muerto y le ha hablado en una lengua que ni ellos entienden tampoco, no entienden ese dialecto. Pero me han dicho, padrino, pero yo sé lo que él vino a decirme, sé lo que vino a aconsejarme, sé por qué vino a regañarme. Lo entienden, ¿por qué? Por esa conexión, por esa afinidad que se crea con el tiempo. Eso es lo más importante, afinidad y conexión con el muerto. Si usted tiene eso, no importa el dialecto que hable, usted lo va a entender. En la religión, repito, apréndanse lo básico, el nombre de cada animal, el nombre de cada componente de una ganga, de un munazo congo, lo básico. Y por supuesto, los mambos son muy importantes, pero solo lo básico. Lo otro es a base de muertos, de esa conexión tan grande que debemos ustedes de tener con ellos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustan mis videos, si te gustan mis enseñanzas, ya sabes, suscríbete a mi canal, donde cada semana estoy subiendo contenido sobre la cultura de esta religión.